La marca Nissan al igual que las otras carrocerías, ejemplo Ford, ejemplo Chevrolet, utilizan un sistema de encendido electrónico. El sistema de encendido transistorizado. De igual manera, un sistema de inyección electrónico. Los componentes en el sistema de encendido electrónico, sabemos que hay una batería, hay un switch, hay relevador, un relé, fusible, bobina, el módulo, el distribuidor, cables, bujías, pero aquí hay un elemento más en el sistema de encendido electrónico, aparte del módulo. Tenemos otro módulo identificado, conocido como ECO, unidad de control electrónico, la computadora. Estos son los elementos que forman parte en el sistema de encendido electrónico de la marca Nissan. Características, sí. ¿En qué componentes? Módulo, distribuidor y en la ECO. Este es el módulo que utiliza en algunas carrocerías de Nissan un conector, 3 terminales. Identificando el frente del módulo, podemos tomar en cuenta a esta grapa para que tú puedas identificarlo con números, siendo este el 1, 2 y 3. Siempre es importante ponerlo en esta posición para que tú puedas identificar cuál es el pin 1, cuál es el 2, cuál es el 3, no vienen marcados. Tomas en cuenta esta referencia para que puedas realizar la prueba de banco. El distribuidor tiene internamente un disco ranurado.
igual tiene un diodo, comúnmente llamado, identificado como sensor óptico en el distribuidor. ¿Ok? Esas son las características que tiene el módulo y que tiene el distribuidor, dentro de otras, como ya habíamos hablado, el módulo de control electrónico. Bien, entonces voy a explicarlos mediante este diagrama. Sabemos de esta batería, borne positivo, borne negativo. Otro componente, la bobina. Con sus dos pines. Dos bornes, dos entradas. Tenemos al módulo, el módulo con un diseño totalmente diferente. Lo muestro de esta manera. Sus tierras. Comentamos que para tomar como de referencia el frente, su grapa de seguro, no vienen enumerados, lo voy a hacer en esta ocasión para que tú puedas identificar el pin 1, el pin 2 y el pin 3. Ahora, sabemos que de igual manera hay una ECU, hay una unidad de control electrónica como también un disco ranurado. El disco tiene 360 ranuras. Estas 360 ranuras le sirven a la computadora para identificar las RPM. El disco tiene otras 4 ranuras, incluso una es más grande que las demás, las otras 3. Estas de sincronía. Para identificar a los cilindros, cilindro 1, 2, 3, 4, cilindro 1, 2, 3 y 4. Ahora, en el mismo distribuidor
vas a identificar a un sensor óptico. Son diodos. Este sensor óptico tiene 4 cables. 1, 2, 3 y 4. En un par de minutos identificamos en dónde van conectados. Entonces, repito, las 4 ranuras son para sincronía, las 360 ranuras son de referencia. Aquí tenemos presente a los elementos, a los componentes que entran en función para generar la alta tensión aquí en la bobina. Ahora veamos cómo es que van conectados. El borde negativo de batería va a aterrizar a tierra. El positivo, el borde de batería, sabemos que va a switch y del switch pasa a un relevador, a un fusible, para llegar al pin de entrada de la bobina. Sabemos que internamente hay un embobinado, un circuito primario, circuito secundario. Es entrada de voltaje y aquí salida. Esta salida conecta al módulo. ¿A qué terminal? ¿A qué pin? Al número 1. De esta manera. Y ya identificando la lógica de funcionamiento de este módulo, sabemos que hay un transistor. Este transistor con 3 pines, este el colector, este la base y este el emisor. Este transistor necesita ser alimentado y regularmente viene de salida de bobina. Entonces, ahí ya tenemos alimentado al transistor. El otro pin, número 2, del módulo conectado a tierra. Sabemos que el emisor va a tierra. Por la base de este transistor tiene que recibir, tiene que llegar una corriente digital. La corriente digital de la que ya hemos identificado en diferentes ocasiones. Ahora, te preguntarás, ¿de dónde llega esta corriente digital?
tenemos una terminal libre. Acá. Este pin, número 3, está conectado hacia el módulo de control electrónico. Es muy importante que sepamos, con base al diagrama, en qué terminal, en qué pin es donde va a ir conectado. Ya al grupo voy a enviarles el diagrama para que ustedes puedan saber más de dónde va conectado. Ahora, es importante que ya empecemos a identificar que eco interviene para polarizar al transistor. Tiene que intervenir la unidad de control electrónico para polarizar a este transistor. El módulo envía este tipo de corriente digital. Módulo de control electrónico. La computadora le envía a este transistor. Ahora, el funcionamiento de este otro elemento, comúnmente identificado como sensor óptico. Al cerrar el circuito, alimentas a la computadora. La computadora envía 5 volts de referencia para las RPM. De igual manera, envía 5 volts para la sincronía. Repito, la computadora envía 5 volts para la sincronía, envía 5 volts para la referencia. ¿Sí? Este es tierra y este alimentación para los diodos. Ahora, el disco ranurado, al tener las 360 ranuras, me refiero a una ventana pantalla, entonces cuando hay pantalla, la unidad de control monitorea 5 volts. Cuando hay una ventana, una ranura, la unidad de control detecta 0 volts. Y esto porque el disco está girando. Entonces, al pasar por por este sensor óptico, se puede detectar una caída de tensión, 5-0. 5-0. Entonces, eco está monitoreando una corriente digital.
Esta señal que está monitoreando ECO de voltaje 0, 5, 0, 5, 0, la va a procesar mediante otros elementos convertidores. Es muy común en las computadoras. Pero esa señal llega al módulo, específicamente a la base del transistor. Ahora, cuando es el momento de polarizarse este transistor, incluso visto en algunos manuales, podemos identificar que este transistor es un interruptor electrónico. ¿Y en qué momento hace la función de un interruptor? Cuando hay voltaje, cuando el voltaje del colector y el voltaje, la señal de voltaje por la base, hay una polarización derivándose a tierra, es el momento en que en la bobina se genera la alta tensión. El interruptor, podemos decirlo de esa manera, el interruptor está cerrado, claro, derivándose a tierra. Cuando el transistor monitorea 0 volts, podemos decir que es como si estuviera abierto aquí en la bobina. Se va a liberar la alta tensión general. Entonces, como son varios elementos, son varios componentes que funcionan para generar la alta tensión y para liberar esa alta tensión, el diagnóstico es más amplio. Y algo muy importante, si al módulo, al transistor, no le llega esta señal, entonces no se polariza ese transistor. Ahora, podemos decir que es la computadora. Sí y solo sí. Ya hemos verificado que la computadora envíe 5 volts de referencia al sensor óptico. En caso de que la computadora no envíe esos 5 volts de referencia, aparte de que ya checaste el cableado, entonces determinas que el módulo de control está dañado. Pero si tienes los 5 volts de referencia que tiene que enviar la SM, la computadora, hay otra probabilidad de que el sensor óptico esté dañado, porque no está detectando esas caídas de tensión, 5 volts y 0. Y puedo decirlo, el mismo disco también pueda estar dañado. Esa es la manera, esa es la forma de cómo tú puedes diagnosticar, puedes saber sobre el funcionamiento de estos componentes para generar la alta tensión.